Hola, hola, muy buen día, estimados amigos de Comunidad Cadefi, miércoles 23 de julio del 2025. Para mí es un honor, un gusto poder compartir cuadro con ustedes, interactuar con nuestros amigos de plataforma y con todo aquel que pues forme parte de esta familia, que cuente con alguna membresía, que haya adquirido el acceso. En fin, el día de hoy vamos a iniciar un diplomado denominado Impuestos desde cero. Es muy curioso, no sé si les ha pasado, eh, pero luego de pronto tenemos ahí un poquito la idea de armar algo como contabilidad para no contadores, impuestos para no especialistas en el tema o fiscalistas. Tanto de armarlo nosotros de manera independiente en lo individual, como también algunas veces nos han invitado en diversos foros, pues más o menos a impartir eh, bajo este, bajo este ángulo, bajo este tenor de ideas, este tipo de temáticas. Lo que resulta curioso a veces que das, no sé, invento, un taller, un curso de contabilidad para no contadores y quienes creen que lo adquirieron. Los conta. Pones impuestos para emprendedores, para accionistas, para dueños de negocios y quienes creen que entran. Los contas. Hasta este punto quiero ser claro. No lo estoy criticando. En mi propia experiencia de vida, en lo que hace a lo que es mi trayectoria profesional, a mí diversos conceptos de la práctica, del tema de los impuestos, del tema de la contabilidad, pues los fui aprendiendo a prueba y error. Hoy día me doy cuenta que algunos maestros eran muy buenos en la escuela y no los supe aprovechar, pero también me doy cuenta que había algunos que eran pésimos, se queda corto. Es la realidad. No hago el comentario en un mal afán. Y fíjense que a veces no tiene tanto que ver el hecho de que, pues propiamente la práctica sea distinta a la realidad. Porque no sé si han topado que de pronto esa es la idea que está en el aire, ¿no? Ah, pues es que aquí la teoría, bien bonito y así, asá, pero resulta que salimos allá afuera a la jungla y nada que ver. Tampoco estoy diciendo que sí sea tal cual. El problema es que luego los programas de estudio no ayudan. El problema también a veces es que quien está al frente de un grupo, pues no logra transmitir de una forma sencilla, de una forma clara. Y miren, no sé hasta qué punto yo podría decir que otra problemática que nos aqueja hoy día es que hay bastante información. Todo mundo, jóvenes, adultos, personas maduras, viejos, así como yo, tiene toda la información que quiera de todo el mundo a un clic de distancia. Entonces, esto de pronto se vuelve algo así como una aguja en un pajar. Y lo malo que dentro de ese mundo o ese cúmulo de información, pues vamos a encontrar también bastante paja, vamos a encontrar errores, vamos a encontrar ideas equivocadas, aunque también no se desdeña, ¿no? De pronto podríamos encontrar buenas propuestas, teorías evolutivas, en fin, de todo vamos a encontrar, pero es un mundo, un universo, galaxias lo que podemos encontrar en la red. La idea de ver impuestos desde cero es que desde tu trinchera, seas contador, seas empresario, seas dueño de negocio o simplemente te llama este tipo de temas, a lo mejor sientes que falseas un poquito a la hora de que te pidan una asesoría, una consultoría, que de entrada lo aclaramos, ¿eh? Nosotros lo que no sabemos es un montón y lo que sabemos es mínimo. Pero igual si esta serie de sesiones te puede ambientar, te puede contextualizar, te puede abonar a... Miren, hay situaciones donde el tema de los impuestos pasa como a segundo término. Voy a poner como ejemplo al emprendedor de un negocio. Él ya pensó en todo, ya se vio, ¿no? Diría la frase, ya me vi.
con mi local comercial, con mi negocio lleno de gente, facturando, facturando, facturando. Y ya hasta armaron bien bonito un plan de negocios, un estudio de mercado. Ya se andan promocionando con la familia, haciendo logos. Todavía ni abrimos la tienda, pero ya tenemos ahí una página, unas redes sociales bien chulas. Y les puedo asegurar que muchas veces en lo que menos piensa quien va a emprender un negocio, pues es en los impuestos. De pronto por ahí la conciencia, un Pepe Grillo, oye, los impuestos. Y podemos pensar de todo, ¿no? Mm, luego lo vemos. Lo importante es echar a andar al negocio. Eh, pues mira, estaba pensando tal vez consultar, contratar a un contador, pero fíjate que pues he escuchado que ya no se necesita contador, que es muy fácil, eh, que ahí de pronto con un par de TikToks, una cápsula, un video en YouTube, pues sin problema, ¿no? En este tipo de contexto y a lo que yo los quiero acercar es en lo que quiero ser muy claro. De mi parte no me gusta criticar. De mi parte, si hay un curso de contabilidad para no contadores y se llena de puros contadores, yo no tengo lío. Me queda claro que voy a sacar más aprendizaje que lo que yo le pueda dar a ellos. Porque muchas veces la mejor forma de aprender y entender un tema es saber lo que no es. Lo que extraña, curiosa o equivocadamente se entiende por un concepto, por una serie de conceptos. Miren, vamos a ponerlo simple. Llévame la contabilidad y cada quien dígame qué entiende. A mí me dices llévame la contabilidad y yo pienso en pólizas, en registros contables, balanza de comprobación. Habrá quien diga, a mí me dicen llévame la contabilidad y de inmediato se me activa el chip y ¿sabes qué? Te voy a llevar los impuestos. Y ahí entraríamos a otra situación controversial. ¿Qué implica para cada uno de ustedes llevar los impuestos? Para algunos nada más es la línea de captura. Para otros puede implicar un sistema integral de cumplimiento, porque recuerden que en las leyes fiscales de tipo federal, pues no solo se tienen obligaciones sustantivas o de fondo, no solo se tienen aquellas obligaciones que se relacionan con el pago de la contribución, se tienen también obligaciones formales, obligaciones que nada tienen que ver con el pago del impuesto. Entonces, pues cada quien tiene un concepto, una idea distinta de lo que implica llevar la contabilidad, de lo que implica llevar los impuestos. Entonces, pues no, nunca ha sido con un afán de crítica. Bienvenido quien tome un curso de contabilidad para no contadores, quien tome un curso de impuestos para no fiscalistas, quien más allá de su bagaje, trayectoria y experiencia profesional, pues en este momento nos está acompañando bien tempranito, miércoles 23 de julio, y sean todos bienvenidos. Vamos a aprender juntos, vamos a interactuar. La idea, yo les decía, siempre mi didáctica parte de entender lo que algo no es para entender correctamente a lo que es o a lo que refiere. Bienvenidos a aquellos cefedíticos de corazón, que para ellos todo es el CFDI. Vamos a aprender, vamos a empaparnos un poquito de la materia fiscal, la materia tributaria, pero vamos a tratar de hacerlo en todo momento práctico. No puedo prometer en todo momento números, ¿no? Porque la parte teórica, la parte de inducción, no se puede ver toda con números, pero sí con casos, con situaciones, con ejemplos de la vida real. Eso sí puedo, pues más que comprometerme, puedo tratar de llevar esa tónica, esa cargada hacia el tema práctico y sobre todo para entenderlo y hacerlo tangible en todo momento, ¿no? O sea que lo que digamos más allá de la teoría, más allá del papel,
lo podamos aterrizar y lo podamos entender desde la perspectiva de una aplicación real. Entonces, estimados, pues miren, la mesa está puesta. Quiero agradecer a Cadesi por habernos invitado a impartir estos módulos del diplomado Impuestos desde cero, y pues desde ya deseamos de todo corazón y vamos a poner nuestro mayor empeño para que lo que revisemos aquí les sea de mucho provecho y les sea de mucha utilidad. Así que bienvenidos, esto es Impuestos desde cero, sesión 1. Y bueno, vamos a comenzar obviando, preguntando algo que tal vez pudiera ser muy obvio y que me queda claro que todos tenemos noción. Si no tenemos noción, tenemos la idea, pero tal vez en una esencia de carácter técnico, pues nunca nos hemos detenido a reflexionarlo. Y básicamente la pregunta va de lo siguiente: ¿qué son los impuestos? Y miren, de primera mano hay que descartar situaciones que no se relacionan con el hecho de entender y conceptualizar el término de impuestos. Nótese que de primera mano, pues no estamos hablando de nada que tenga que ver con una contabilidad. De igual manera, nótese que de primera mano, pues no estamos haciendo alusión o haciendo referencia a nada que involucre o implique el hecho de emitir comprobantes fiscales. De hecho, de manera tajante, de manera directa, estamos volteando a ver un dispositivo normativo llamado Código Fiscal de la Federación. ¿Alguna vez nos hemos preguntado ese código para qué sirve? Porque de alguna manera lo entendemos como una ley fiscal, una ley de carácter fiscal. Pero también es una realidad que, a diferencia de otro tipo de leyes fiscales, el Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, se distingue de otras leyes porque nunca nos indica cómo calcular un impuesto. Nunca me dice cómo calcular el impuesto sobre la renta. Nunca me dice cómo calcular la base del IVA. Nunca me indica cuáles son las tasas o cuotas del IEPS. Pareciera más bien que de alguna manera complementa. Y miren, de entrada sería bueno saber y entender, a razón del artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, y ojo, además aquí se vale si es que tienen ahí a la mano su ley en digital o tienen su compendio, su fisco agenda en físico, pues ¿por qué no ahorita, y aprovechando que vamos todo así relajadito, que vamos de la mano tratando de aprender y entender, ¿por qué no le echamos un ojito al artículo 1 del Código Fiscal de la Federación? Además, así acompañado sabe más rico, ¿eh? No saben la de veces que yo abrí el Código Fiscal de la Federación y al primer renglón ya estaba bostezando o mi mente ya estaba divagando. Entonces, así en compañía, como que uno se enfoca un poquito más. Si tú abres el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, vas a ver que te va a decir algo que de antemano ya sabemos y que lo traemos aquí como muletilla en la mente, que tiene que ver específicamente con el pago de contribuciones. Ese artículo 1 del Código Fiscal de la Federación señala que las personas físicas y morales están obligadas a pagar contribuciones conforme así lo establezcan las leyes fiscales. Ese artículo 1 del Código Fiscal de la Federación nos va a decir algo que ya señalaba el texto constitucional. Ese eterno artículo 31, fracción cuarta, ¿no? Que nos habla también de una obligación
pero que a nivel constitucional hace alusión o hace referencia a los mexicanos. Me dice que los mexicanos están obligados a contribuir para el gasto público. Marca la diferencia, marca la pauta el Código Fiscal de la Federación y me dice que tanto personas físicas, es decir, personas naturales, así como tú como yo, que tenemos boca, ojos, dientes, que abrazamos, que estrechamos, y que también las personas jurídicas, aquellas que son de alguna cierta manera una ficción jurídica, como lo es las personas morales, están obligadas a pagar contribuciones cuando así lo establezcan las leyes fiscales. Es lo primero que nos empieza a decir el Código Fiscal. No nos vincula directamente a renta, no nos vincula directamente a IVA, simplemente dice que las personas físicas y morales estarán obligadas al pago de impuestos acorde a lo que prevea o lo que establezcan las leyes impositivas. Inmediatamente ese artículo primero me dice que las disposiciones normativas de dicho código van a aplicar en defecto de esas leyes, por defecto de ley. Las disposiciones normativas de este código se aplicarán en su defecto y sin contravenir los tratados internacionales firmados y acatados por México país. Eso dice el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación. Primera situación, me confirma que tanto personas físicas como morales, nótese que ya no lo limita únicamente al concepto mexicanos, ya me habla de personas físicas y morales. En lo específico, en lo particular, cada una de las leyes me va a señalar en qué situaciones o en qué tipo de hipótesis las personas físicas y las morales deberán pagar la contribución que corresponda. Pero del mismo modo, el artículo 1 me dice que las disposiciones normativas que están contenidas en dicho códice se van a aplicar en su defecto y sin contravenir los tratados internacionales de los que México forme parte. Ok, contribuciones, impuestos, contribuciones. Básicamente de qué estamos hablando. Y rápidamente podemos voltear a ver el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Básicamente los impuestos son contribuciones. Contribuciones que además, conforme al propio texto constitucional, deben cumplir con el principio constitucional de legalidad. Lo que a todas luces se comenta la más de las veces, ¿no? No puede haber tributo si no hay una ley que así lo establezca. Y eso nos da a entender diversas situaciones. Por eso para cada tributo en lo específico tenemos una ley, porque si no hubiera una ley particular, pues simplemente el tributo no podría trascender. De ahí el hecho de que tengamos una ley de impuesto sobre la renta, una ley del impuesto al valor agregado, una ley del impuesto especial sobre producción y servicios, pero sí o sí estas contribuciones deben estar establecidas en ley. Contribuciones que además de estar establecidas en ley y siempre que sí lo prevenga la misma ley, deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Es decir, aquí el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos aclara que la ley tributaria, la ley específica ISR, IVA o IEPS,
establece el gravamen y la obligación de cubrir ese gravamen es para personas físicas y para personas morales. Pero ojo, este aspecto es interesante. No es por el simple hecho de ser personas físicas o morales. Ese no es el detonante. El detonante es la hipótesis de causación. Contador, ¿qué es una hipótesis de causación? Aquella situación que coloque a la persona física o a la persona moral en una posición de tener que causar el gravamen. Insisto, no es porque sean personas físicas o morales. Por ejemplo, si tenemos personas físicas o morales que obtienen ingresos, aquí bastaría con voltear a ver la ley de renta, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta, y lo pueden checar directamente en el artículo primero, me dice que grava la obtención de ingresos. Entonces, si una persona física o una persona moral se encuentran en una hipótesis o en una situación donde están actualizando el hecho de obtener un ingreso, pues ya se encuentran en la situación jurídica o de hecho que prevé la ley, y por esa simple situación, porque obtuvieron un ingreso, van a tener que pagar la contribución. Misma situación ocurre con la ley del IVA, misma situación ocurre con la ley del IEPS. Y luego adicionalmente el artículo 2, porque para quien lo tenga ahí completito en su Código Fiscal de la Federación, van a ver que no solo es la fracción primera, tenemos más fracciones. Y ahí de manera legalista o por descartamiento, el propio artículo segundo va a señalar que los impuestos son las contribuciones que acabamos de describir, pero que además sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de ese artículo segundo del Código Fiscal de la Federación. Lo cual de primera mano nos hace saber y nos hace entender que los impuestos no son los únicos tipos de contribución. Al menos para efecto del Código Fiscal de la Federación, tenemos otro tipo de contribuciones. Y ahí rápidamente, pues nada más para echar mano, para tenerlo ahí en el radar o en la órbita, podemos evocar las aportaciones de seguridad social. ¿Listo? Que de pronto podía ser cuestionable, ¿no? A ver, espérame. Yo entendía que la seguridad social es un derecho para el trabajador. Sí, pero en virtud de que es un derecho, de manera híbrida también se reconoce como una obligación. Por mandato, por imperio de ley, vamos a estar sujetos, tanto la persona física trabajadora como el patrón, a tener que cubrir esas contribuciones de seguridad social. O sea, no es si quiero, no es si puedo, no es ahorita vemos. Cualquier patrón, cualquier trabajador, al tenor de una relación laboral, y aquí también se conjugan, ¿no?, estos términos de persona física y persona moral, porque la persona física claramente lo podemos ver reflejado en la figura del trabajador. En el caso muy puntual del patrón o empleador, pues ahí podemos ubicar ambos perfiles, ¿no? Porque podemos tener patrones que sean persona física, pero de igual manera podemos tener patrones que sean persona moral. Entonces, pues es un impuesto, es una imposición. Es algo que tengo que contribuir, algo que debo aportar sí o sí, y que en el caso de no hacerlo, pues la autoridad fiscal, propiamente el Estado en sus funciones de fisco, me va a coaccionar, me va a obligar de una cierta manera
a cumplir. Ok, como que le voy entendiendo a esta onda, a esta situación de que son los impuestos. Hasta este punto podemos concluir, podemos rememorar que los impuestos son algún tipo de contribución. Una contribución que además debe cumplir con el principio de legalidad porque debe estar establecida en ley. No es nada más de enchilame una. No puede haber contribución, no puede haber tributo si no hay una ley que le dé origen. Que para efecto de cubrir esas contribuciones, pues van a ser afectas personas físicas y morales siempre que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la propia ley. Y que hay otro tipo de contribuciones, ¿no? Que tenemos no solo los impuestos, tenemos las aportaciones de seguridad social, tenemos el pago de derechos, por ejemplo, las contribuciones de mejoras, en fin. Ahora la pregunta es, ¿por qué debo pagar contribuciones? Porque formamos parte de una nación, porque formamos parte de un estado, porque este estado se tiene que autosustentar, es un estado libre, es un estado soberano, y pues porque hay gastos en común. Es como un condominio, ¿no? Un condominio habitado por diversas personas, pues van a tener gastos en lo particular, van a tener gastos en lo individual, pero por lo que hace a todo el edificio, pues van a tener gastos comunes que se relacionan con el uso de áreas comunes. En el caso de un estado, en el caso de un gobierno, pues si bien cada quien tiene sus broncas, cada quien tiene sus deudas, cada quien tiene sus líos emocionales, hay problemáticas que se tienen que resolver en lo general. Servicios de salud pública, servicios de seguridad pública, servicios básicos, pues como puede ser el alumbrado público, como puede ser el tema del pavimento, las banquetas, los parques, los jardines. Hoy día, pues lo que vemos aquí de primera mano y que mejor ejemplo, los programas sociales para el desarrollo del individuo, el desarrollo de la familia, aclarando que no me voy a meter en temas políticos. O sea, estamos únicamente ejemplificándolo, llevándolo a una situación tangible, el por qué debo pagar contribuciones. Pues porque hay un gasto público y entre toda la población, todos los gobernados, pues tenemos que sacar avante, tenemos que sacar a flote ese gasto público. Un gasto público que tendremos a nivel federación, a nivel México país, un gasto público que va a aplicar a mi estado o entidad federativa en el que yo radico, ¿sí? Yo soy de Ciudad de México, pues vamos a ver que no solo me corresponde pagar o cubrir contribuciones de tipo federal. A nivel ciudad, a nivel entidad federativa, pues tenemos lo que son los impuestos locales. O sea, por el bien común, por el gasto público, yo debo aportar ingresos a la federación, debo aportar ingresos a mi estado o entidad federativa, y pues voy a tener que aportarle también en lo mínimo a mi delegación, a mi alcaldía o a mi municipio. O sea, vamos a tener gastos generales, gastos en común a nivel federal.